Escucha Conectados, episodio 13, temporada 5, con Dagoberto Aspra, abogado defensor de Nasri Tito Asfura, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América, siempre con información de mucho interés. Esta semana vamos a abordar un tema muy sensible y es que estamos con el abogado defensor del exalcalde de la capital y también precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura. Le damos la bienvenida al abogado Dagoberto Aspra. Bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre quise estar en este podcast. Siempre veo todos sus cortos, siempre me interesan todos los temas que tocan y los invitados. Y realmente pues me siento muy honrado de que me hayan invitado el día de hoy. Qué bueno, abogado. Le cuento, a propósito, hablando de los podcasts, tenemos 3 podcasts en el radar, siempre sobre la jugada y conectados, y ya superamos los 10 millones de reproducciones. Sí, la verdad que sí. Hay bastante expectativa de todos los programas que ustedes transmiten y la verdad que son muy entretenidos, que tocan temas de interés y son muy importantes para toda la sociedad hondureña. Bueno, abogado, nosotros conocemos su trayectoria desde el Consejo Nacional Anticorrupción como investigador y también como abogado, pero esta vez queríamos abordar y darle un poco de profundidad a este caso de su cliente, del exalcalde. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Vimos una cadena nacional, obligados todos a conocer este caso, pruebas y todo lo demás. Sí, la verdad que esa cadena nacional estuvo fuerte. Les digo, las personas me preguntan ¿qué pienso de esa cadena? Y le digo que cuando yo la vi, o sea, yo nunca me imaginé que el fiscal general estaba pidiendo el espacio televisivo para hacer una cadena para hablar de ese caso puntualmente y de la forma que lo hizo. Yo digo, me parece que estoy en Caracas, me parece que estoy en Managua, me parece que estoy en Pyongyang, Corea del Norte, pero no creo que esté en Tegucigalpa, porque la verdad, lo que ha hecho, en primer lugar, es un delito. Si me están viendo en el Ministerio Público, lean el artículo 275 del Código Procesal Penal, donde habla que es el delito de violación de secretos. Entonces, la verdad es que la responsabilidad de un funcionario prescribe el doble del tiempo y el tiempo lo persigue el funcionario. El funcionario algún día va a salir de ahí. Si no, retrotráigase a todos los que han estado en ese puesto. El puesto es momentáneo, los años pasan rápido. Veo magistrados que estuvieron 7 años, ahora los veo en la calle. Son cosas que no podemos pensar de que solo existe el hoy, también existe el mañana. Por lo cual le digo, esa instrumentalización que hicieron de la cadena, empezando que ellos no pueden utilizarla porque está establecida solo para los titulares de los 3 poderes del Estado y está establecida también para el Consejo Nacional Electoral en los temas de su competencia, constituye también un abuso. La verdad es que no podría comentarles mucho porque realmente todavía no proceso lo que pasó en esa conferencia de Dice prensa. El fiscal general, mediante un comunicado, que ellos tienen derecho a hablar de ciertos casos y que si la población les exigía trabajo sobre algunos casos, ahora que lo están haciendo, ¿por qué están criticando tanto? Sí, la verdad, como le digo, que deberían de leer los códigos, de leer el código de ética que tiene que manejarse un funcionario, las reglas que le imponen en la ley del Ministerio Público, tienen que guardar reserva, respeto a los derechos de los demás y un respeto a la propia imagen del investigado, una persona que está sometida a un proceso, ni siquiera ha sido vencido en juicio. Todas esas normativas, todos esos derechos que están en la Constitución, instrumentos internacionales, deberían leerlos y contraponerlos sobre lo que ellos dicen que tienen derecho a informar. O sea, hay derechos de que tienen que salvaguardarse, porque recuerden que hay un estado de inocencia y una persona tiene derecho a su nombre, a que su nombre no se señale, y tiene derecho a un debido proceso, por lo cual deberían de reflexionar de lo que están diciendo. Ellos tomaron su decisión, sabrán por qué lo hacen, se van a tener las consecuencias que en algún momento pueden ser deducidas. Sí. Abogado, ¿y desde cuándo iniciaron con este tema? 2019. 2019, sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Miren, en el 2019, ellos la UFER, en el tiempo creo que era la UFESIC todavía, aperturaron una investigación para investigar un periodo de tiempo, 2017 y 2018, del manejo de algunos fondos que están asignados al alcalde. El alcalde tiene un fondo rotatorio mensual de 550,000 empiras. Ese fondo está destinado para ayudas sociales, personas que llegan a pedir ayuda, que son mucha gente, llega a pedir ayuda al alcalde. El alcalde hay un reglamento, hay normas presupuestarias que regulan esas ayudas. Tiene un equipo que lo apoya, hay un soporte para cada una de las ayudas, tiene un porqué. Y el Ministerio Público, a través de la UFER, con aquel tiempo FESIC, investigó ese periodo de tiempo de 2 años del alcalde, de todos los fondos rotatorios que había recibido, un fondo rotatorio especial de 1 millón y un reembolso de aproximadamente 5 millones de lempiras. Los fondos que manejó el alcalde en ese periodo son de 17 millones de lempiras, el resto lo manejaron otros 2 funcionarios,
pero todo está soportado al punto de que el Tribunal Superior de Cuentas ya emitió una auditoría final donde declara pues que solo existe una responsabilidad civil para el señor exalcalde Nasri Afura por 114.000 lempiras que ya fueron pagados mediante un recibo TGR1, y para la señora Nilvia Castillo, que era en ese tiempo gerente de la funeraria del pueblo, y también era regidora, la cantidad de 21.500 lempiras que fueron pagadas. Entonces, por lo cual, no sé qué expectativa puede tener el Ministerio Público de tener éxito en este proceso cuando los hemos vencido en el antejuicio que se presentó y también los hemos vencido en la acción de privación de dominio contra los bienes, y no teníamos la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, por lo cual, pues no sé cuál es la estrategia que ellos han planteado para poder presentar este caso. Sí. Bueno, como ellos han presentado algunas pruebas públicamente en cadena nacional para que toda la población las conozca, ¿qué de nuevo hay? Bueno, es la misma pericia que presentaron en privación de dominio, la misma pericia que presentaron en el antejuicio en el año 2021. Es la misma pericia que ya hemos vencido en 2 instancias, la vencimos en el juicio de privación de dominio, al punto de que todos los mismos elementos que ellos aportaban en esa pericia nos sirvieron a nosotros como defensa para poderlos desvirtuar, porque ellos, lo que describen ahí, ellos tratan de invertir la realidad de la información que está plasmada en su pericia, y nosotros con la pericia privada que nosotros presentamos logramos acreditar de que todos esos datos estaban erróneamente valorados dentro de la pericia. Y fíjense que quiero contarles que ellos presentaron 2 testigos protegidos, que yo los pongo de ejemplo en la clase que doy en la maestría de Derecho Penal. El Ministerio Público presenta 2 testigos protegidos de cargo, y uno de ellos es una persona que le vendió ataúdes al señor Nasri Afura por periodo de 4 años. Cuando él declara, dice: yo soy el dueño de la carpintería Girón, yo emití una factura por 2.155.000 lempiras, y por lo cual yo emití una factura. Entonces yo le pregunté en la audiencia de declaración de prueba anticipada que si concordaban la cantidad de ataúdes, si concordaban los valores que estaban ahí, que si la factura era de él. Él dijo: sí, los valores son reales, los montos son reales, la factura es mía, la factura fue comprobada con un sistema de verificación de documentos fiscales del azar. Y al final él dice: quien me pagaba a mí en efectivo, con cheques de Coesa, que es la empresa de señor Nasri Afura, él es el señor Nasri Afura, y todos los ataúdes yo los iba a dejar a la funeraria del pueblo. ¿Para qué querían esos ataúdes? Los querían para dárselos a la gente necesitada. Él mismo lo dice, y cada liquidación de cada ataúd el Ministerio Público la tiene. Para entregar un ataúd hay una orden de medicina forense para que pueda ser entregado, hay la identidad del fallecido más la identidad del beneficiario, se llena una hoja, se firma un acta de recepción, todo está soportado. El segundo testigo dice que era empleado de Nasri Afura, sale primero mintiendo, diciendo de que él falsificaba todas las liquidaciones, que él se inventaba la firma, los datos, y al final, cuando yo le pregunto, lo logro acorralar a un punto que le pregunto: ¿cuántas personas llegaban a pedir dinero a la oficina de Nasri Afura? Me dice: entre 40 y 50 personas, me dice. Ay, no, es que no existían las ayudas, que robaron los 28 millones. Después le digo: ¿cuánto dinero entregabas diario? Le digo: en ayudas, entre 30.000 y 40.000 lempiras, me dice, diarios. Entonces yo le digo a la juez de privación de dominio, le digo: ok, señora juez, no voy a utilizar mi pericia, solo mire lo que es el testigo del Ministerio Público. Llegaban entre 30 y 40 personas diarias, le digo. Entregaban entre 30.000 y 40.000 lempiras diarios. Pongamos 6 días a la semana por 4 semanas al mes, por 24 meses, le digo, le va a sumar casi 26 millones de lempiras. Súmele los 2 millones, le digo, de los ataúdes son 28 millones. Y el Ministerio Público lo que cuestiona son 28.500.000 lempiras. Entonces, ¿qué estamos hablando? Las mismas pruebas del Ministerio Público, por lo cual el Ministerio Público siempre pierde los casos, se le caen los casos, porque no los puede sustentar, porque los sustentan en una mentira. Así de sencillo. Sí. Abogado, este delito que le están imputando al exalcalde de lavado de activos, pues ha llamado mucho la atención, es un delito grave. ¿Ya se lo habían señalado anteriormente también? Sí, la verdad que ellos dicen que es lavado de activos porque ellos solo se van a la mitad de todo lo que es la trazabilidad de la operación de los cheques, del dinero. Hay una operación previa, que es el soporte que entrega el señor alcalde para que le reembolsen el dinero, porque es un fondo rotatorio, un fondo reembolsable. Entonces hay un soporte documental que él presenta para que le reembolsen el dinero. Entonces ellos lo que cuentan solo es el final, solo cuentan que sale un cheque de la alcaldía, que ese cheque de la alcaldía se deposita en la cuenta de Nasri Afura, porque es un cheque de un fideicomiso, el fideicomiso que maneja la alcaldía de un banco. Ese cheque es un cheque no negociable, es un cheque que es a la orden de Nasri Afura, no puede cambiarlo nadie, no lo puede endosar, tiene que depositarlo en sus cuentas forzosamente para hacerlo efectivo. Por lo cual, cuando él liquida, ellos solo trazan la ruta del dinero desde que sale el cheque,
cae en la cuenta de Nasri Afura y Nasri Afura empieza a hacer gastos de su empresa, a hacer gastos de su familia, de un fondo que es reembolsado, de que ya está preinvertido en las ayudas y que ya está liquidado previamente por todo el soporte. Entonces, por eso hablan de lavado de activos, que yo saco el dinero de la alcaldía, yo disfrazo de que es para ayudas, las ayudas no existen, son mentiras, yo agarro ese dinero y todo es falso, y al final yo gasto el dinero en lo que yo quiero, compro lo que quiero y lo distribuyo de la manera que quiero. Sí, entonces sería como otra vez los nuevos delitos. Sí, le ponen lavado. Es que siempre le han puesto lavado, fíjese, desde un principio, desde que estábamos en privación de dominio, perdón, desde que estábamos en el antejuicio, le metieron lavado de activos. Nos fuimos a privación de dominio, que es una de las causales para privar del dominio bienes que se consideran de origen ilícito o producto de actividades ilícitas. Ellos siempre han puesto el delito de lavado de activos, no lo pudieron probar en el antejuicio, no lo pueden probar en el juicio de privación de dominio. Ellos siguen insistiendo porque es un tipo penal que les da una apertura de una cierta autonomía que le da la ley, les permite investigar, pedir movimientos de cuentas, pedir estados financieros, pedir un montón de información bajo esa figura de la ley de lavado de activos. Bueno, abogada, ahora se volvió más mediático este caso por la cadena nacional. Así es. ¿Verdad? Lastimosamente el Ministerio Público debería tener reservas. Si ellos están seguros de ganar un caso, yo creo que no lo deberían de exponer. El señor Luis Santos es el único fiscal que hace esa actividad mediática en las redes. No hay otro fiscal que lo haga. Ninguno de los fiscales que están al frente de otras investigaciones, unidad de apoyo fiscal, unidad de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, ninguna de las fiscalías, solo él es el único que sale de una manera mediática a presentar los casos, y esa es una violación al Código de Ética de los funcionarios. ¿Será que no le gustó lo de las medidas sustitutivas? Porque ese día fue la cadena. Y la verdad que eso de las medidas, ellos pensaban que el alcalde lo iban a enviar a la cárcel. Yo por eso expresé en su oportunidad que hay bajo un principio que está en el Código Procesal Penal, que es en el artículo 12, que habla de deslealtad de las partes, ¿verdad? Deslealtad de los intervinientes en el proceso. Entonces, el Ministerio Público actúa con deslealtad. ¿Por qué? Porque cuando presentaron el requerimiento fiscal, ellos no pidieron orden de captura. Ellos lo que pidieron fue citación a las partes, y en el mismo requerimiento fiscal dice que se le impongan medidas distintas a la prisión preventiva. Ya en la audiencia, con todos los imputados presentes, que son 8, ya ellos piden prisión preventiva. Ellos dicen que tienen que ir a la cárcel por riesgo de fuga. Oigan, ven qué paradójico. Riesgo de fuga se están presentando voluntariamente el día que el juez señaló para la audiencia. Dice que hay riesgo de fuga, que hay riesgo de contaminación de fuentes de prueba, y empiezan a alegar y los querían mandar a la cárcel. Gracias a Dios nosotros no nos confiamos, porque sabemos que el señor Luis Santos es un tipo mentiroso, no tiene palabra, él es un traidor. A pesar de lo que había puesto en el documento, me decían todos, no, pero es que él no está pidiendo cárcel, él no está liberando de captura, llevemos una fianza. Llevemos una buena fianza, porque al final estas personas son cambiantes, estas personas, el daño que nos puede causar es grave y pueden cambiar la posición, como lo hicieron. Gracias a Dios llevábamos aproximadamente 22 millones de lempiras en una fianza bancarias que nos había extendido una empresa aseguradora, y que lograron pues de alguna manera decir que de 28 millones que ellos cuestionaban, 22 millones, entonces era proporcional la fianza que estábamos entregando. Sí. Bueno, abogado, y es que usted está representando a un empresario, ¿verdad? Así es, que tiene bienes. Sí, tiene recursos, gracias a Dios, porque fíjese que se consideraron las garantías en una empresa aseguradora, se deja como respaldo el patrimonio para que las puedan emitir, se paga un valor relativo, un porcentaje a esas garantías, y gracias a esas garantías logramos salir. Nada de lo que llevábamos nos hubiera funcionado, y todo el mundo, el juez se fue directamente a las garantías, dijo, bueno, son 28 millones, aquí hay 22, ellos tienen medidas. Al Ministerio Público no le gustó, pero yo creo que ellos esperaban que Nasri Afura, con todos los imputados, iba a ir a la cárcel ese día. Sí. Para culminar con la parte judicial y pasar a la parte política de este caso, abogado, el lunes van a la corte. Sí, el lunes 4 vamos a una audiencia, ya una audiencia inicial, donde nosotros vamos a presentar los medios de prueba. El fiscal también va a presentar los medios de prueba. Previamente, las dos partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, propuso cada uno un perito financiero, perito del Ministerio Público, que va a rendir una pericia el día de la audiencia inicial, y el perito que nosotros tenemos también, que nos ha servido en todas las instancias, tanto en privación de dominio como en el antejuicio, que va también a presentar su pericia. Fueron juramentados, y esperaríamos pues que se evacuaran los medios de prueba. O sea, lo más extenso de la audiencia van a ser las evacuaciones de esas dos pericias, porque casi todo el soporte documental que hay del caso está dentro, lo incluyen las pericias, y esperaríamos pues que, como le digo, no tenemos una expectativa favorable, entendemos que esos juzgados son juzgados de excepción.
La mayoría de los jueces no son jueces preparados, son jueces que los han ascendido de escribientes a jueces, no tienen experiencia. No creo que tengan la capacidad de poder valorar un caso de alta complejidad, de alta investigación, donde hay unos elementos financieros bien importantes y difíciles a veces de entender para nosotros los abogados. Por eso tenemos consultores financieros que nos pueden ayudar a sacar nuestras propias conclusiones. La verdad, como la expectativa de nosotros es realmente baja de que ellos nos puedan dar un sobreseimiento, porque son juzgados prácticamente que solo tramitan las acusaciones y la mayoría de las personas que llegan ahí salen con un auto de formal procesamiento. La mayoría. La mayoría. Es muy raro un imputado que llega a los juzgados de materia de criminalidad organizada y corrupción que salga con un sobreseimiento. La mayoría los mandan a juicio oral. Ellos dictan sus autos de formal procesamiento y el proceso va a seguir hasta el tribunal de sentencias. Pero en este caso se defiende en libertad a su cliente. Gracias a Dios, fíjese que esa es la parte más importante, que para nosotros los abogados tener a uno de nuestros imputados en la cárcel, a mí me quita el sueño, me genera preocupación, me genera que tengo que estar viendo cómo logro sacarlo de la cárcel, porque tener a un defendido en prisión para un abogado es lo más difícil. Entonces, gracias a Dios, están libres, se van a defender en libertad, está en la garantía, la fianza, y el juicio va a seguir. Si es desfavorable para nosotros, podemos presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones, que podemos tener una expectativa más favorable en el caso. Sí. Presentación de pruebas, menciona usted, ¿qué vamos a ver de diferente de lo que vimos en la cadena nacional? Pues fíjese que lo diferente, la perito que tiene el Ministerio Público, cuando presentó pues cuáles son los alcances de la pericia, vemos lo mismo, habla de cuál es el proceso de liquidación, cómo se emite una orden de pago, cómo se emite el cheque, cómo se liquida, quiénes son las personas que participan, cómo se maneja el fideicomiso, cuáles son las normas presupuestarias, lo mismo que siempre ha presentado, o sea, no puede salirse de eso, lo mismo que ya hizo el Tribunal Superior de Cuentas, porque el Tribunal Superior de Cuentas valora esa parte de cumplimiento legal de la ley, todos los procesos legales también y la parte financiera, lo mismo que nosotros presentamos. O sea, ellos al final van a presentar lo mismo, van a hacer una nueva pericia sobre los mismos hechos, sobre los mismos cheques, sobre las mismas liquidaciones, sobre los mismos valores. Y al final, pues, no sé qué esperan ellos que pueda cambiar en este proceso. Sí, y el antejuicio, abogado, ¿qué fue la conclusión? Fíjese que el antejuicio quedó abierto. Al final, cuando la Corte dice que reconoce una causa de prejudicialidad, que es el Tribunal Superior de Cuentas el que tiene que declarar si existe indicios de responsabilidad penal para que una persona pueda ser acusada. Se remitió en aquel momento esa sentencia de apelación en el antejuicio contra Narria Fura y Nilvia Castillo, que eran los dos que estaban ahí. Ya el Tribunal Superior de Cuentas lo envió en enero de este año y hasta este momento no habían resuelto absolutamente nada en el antejuicio. Lo que tienen que hacer es cerrarlo. Yo le envié un oficio, un escrito, a la señora presidenta, a la señora presidenta de la Corte, a la señora Rebeca Raquel Obando, para que ella le diera cumplimiento al ordenado en ese precepto de la sentencia. Le hemos dado seguimiento, sabemos de que lo turnaron a la Sala de lo Penal. La Sala de lo Penal ya tiene la auditoría que en su momento entregó el Tribunal Superior de Cuentas a la Secretaría de la Corte, y esperaríamos que en estos días ellos emitieran una sentencia final declarando que no da lugar el antejuicio, y eso nos serviría a nosotros para poder fortalecer la defensa de Narria Fura, de que ya fue juzgado por los mismos hechos y ahora pues son los mismos los que están sometidos a este proceso ordinario. Sí. Bueno, y es que hay muchas opiniones de la parte política. Pasemos a esa parte política, abogado, que usted también conoce de su cliente. A pocos meses de las elecciones primarias, es un precandidato presidencial con un amplio margen de seguidores. Ustedes insisten en que esto es una persecución política. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Sí, y lo estamos documentando de manera estratégica. Hay abogados que creen que nosotros somos tontos, que vamos a presentar, por ejemplo, alguna recusación contra el señor Luis Santos, que sabemos que es un activista de Libre, sabemos que su esposa trabaja para el Poder Ejecutivo, está en una Secretaría de Estado, y nosotros vamos a presentar una recusación contra él porque hay una causal que lo señala a él, que es la causal, yo lo traía aquí listo en mi iPad, es la causal que está en el artículo 83 del Código Procesal Penal, que dice:
en su numeral 12, haber recibido o esperar recibir en forma personal o directa o haberlo hecho su cónyuge, compañera de hogar, sus padres o hijos u otras personas que viven a su cargo beneficios de cualquier clase de alguna de las partes, o haber recibido las mismas personas después de haberse iniciado el proceso presentes o dádivas de cualquier valor de una de las partes. Nosotros sabemos que la esposa del señor Luis Santos fue nombrada secretaria general en una secretaría de Estado, iniciando el gobierno inmediatamente la nombraron, por lo cual nosotros vamos a presentar esta recusación contra él. Si la resuelven sin lugar, no va a haber ningún problema, porque nosotros estamos documentando tanto para el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya presentaron una denuncia el señor Kilbert Beltrán Anduray y la diputada María Antonieta Mejía, presentaron en la Comisión Interamericana, y ellos mismos nos piden a nosotros documentar cada acto para poder fortalecer ese punto de que este caso es un caso políticamente motivado, empezando porque quien lo dirige es una persona que está vinculada al partido de gobierno, su esposa trabaja en el Poder Ejecutivo, y son elementos que nosotros vamos construyendo como abogados para poder probar en algún momento en las instancias nacionales y en las internacionales que es un caso políticamente motivado. ¿Qué otro caso han encontrado en su investigación que sea político también? Bueno, recordemos que esa reiteración de casos que ya habían sido presentados, por eso cuando el señor Luis Santos presenta esta acusación, este requerimiento fiscal, inmediatamente se me viene a la mente otro caso que yo estoy trabajando en el Ministerio Público sobre un contrato que se dio para el mapeo de tuberías de la ciudad capital. Es un contrato que se dio para poder saber cuál es el estado de las tuberías cuando el SANA pasó toda su operatividad a lo que es la UMAPS ahora de la municipalidad. Entonces es un contrato para poder medir cuál es la situación de la tubería. Ese es un contrato que está en manos de Luis Santos, que está siendo investigado por él. Él ha tenido pues la decisión de investigarlo. Yo he estado pendiente de ese contrato, he presentado 2 pericias, una de cumplimiento legal y otra pericia técnica, y yo esperaba que él iba a presentar un requerimiento sobre esos mismos hechos, y estaba sorprendido porque dijo, bueno, yo presenté 2 pericias, una técnica que dice qué fue lo que hizo la empresa, con un soporte informático de 1 terabyte, donde están todas las filmaciones. Ellos meten sondas dentro de las tuberías para saber a la tubería si está dañada, si está cortada, hasta dónde llega, cuál es la amplitud, cuál es la cobertura. Todo eso está documentado en un disco duro de 1 terabyte. Y yo pensé, dije, ¿cómo puede presentar una acusación? Que yo ya presenté estas 2 pericias y una de cumplimiento legal también por el proceso de adjudicación del contrato. No, presenta un refrito. Yo me lo encontré él en la grada, él estaba ahí sentado y le digo, abogado, ¿de qué acusa mi cliente? Entonces, no, usted sabe, me dice. Entonces, no sé, le digo, pero yo presenté 2 pericias. No, eso está en investigación todavía, me dijo. Y quedó viendo el otro fiscal, y el otro fiscal me dijo, no, es el caso de los fondos rotatorios. Le digo, abogado, pero si ya lo presentó. No, es que él ya no es alcalde, me dice, entonces yo lo vuelvo a presentar. Entonces son situaciones que si ustedes las valoran, que caen en lo ridículo, porque si ya perdieron privación de dominio por los mismos hechos contra los bienes de Narria Fura, ya perdieron el antejuicio, ya hay una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, por eso yo digo, que andan buscando un tribunal que pueda condenar a Narria Fura, o sea, andan buscando en qué tribunal sí lo condenen, porque todos los tribunales que han utilizado no han podido lograrlo, siempre ha salido absuelto. Entonces ellos andan buscando, en esta última ocasión, como descarte, a ver si en este tribunal, donde esos juzgados son juzgados de excepción, donde no tenemos ninguna expectativa, puedan obtener un resultado favorable a las pretensiones de ellos. ¿En qué juzgado estuvieron la vez anterior? La vez anterior es, como él era alcalde, el fuero antejuicio se presentó en la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, así se llamaba antes, que fueron toda la estructura de juzgados que creó la MASI. Era una corte que manejaba solo casos de corrupción en la Corte de Apelaciones. Ahora tiene criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, porque todos lo fusionaron, y extorsión creo que está junto también. Ahora todo está junto en un solo haz de juzgados y de cortes. En esa corte se presentó el antejuicio contra Narri, y después se fue a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala de lo Penal es la que declara que existe una causa de prejudicialidad que tiene que ser dirimida por el Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, para los que nos escuchan y nos ven también, pues en periodismo un refrito es tomar una noticia antigua y actualizarla. Usted así mencionó. Este caso así usted también lo considera un refrito. Es un refrito. Imagínense que hemos estado ya con el antejuicio. Hemos estado en el juicio de privación de dominio contra los bienes. Como no pudieron contra él en su responsabilidad penal, entonces se fueron contra los bienes, le aseguraron bienes a él, a otras personas, y al final la sentencia salió favorable a nosotros, se declaró sin lugar, se ordenó la devolución de sus bienes. Entonces
yo solo puedo uso el concepto que usan los periodistas de refrito porque no tengo otro, voy a tener que buscar un sinónimo en el diccionario. Sí, ¿verdad? Es una noticia antigua, actualizada. O recalentado, puede decir. Recalentado, sí, en Navidad. Ahora entiendo lo de las tuberías. Usted cuando estaba en los tribunales mencionó es un caso de tubería. Eso es lo que yo creía, nunca me imaginé que era un refrito o un recalentado. O sea, yo dije, se me vinieron con el caso que ya presenté 2 pericias. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo pudieron superar las pericias que presenté? ¿Cómo pueden decir que son falsas? Entonces, yo estaba sorprendido. Yo fue lo primero que me imaginé, pero no imaginé que estaban con el mismo caso de siempre, ya por 3ª vez. Sí. O 4ª vez. Y a todo esto, su cliente, ¿cómo está? Él insiste y menciona que lo van a juzgar por 2ª vez, que está preparado. Fíjese que él tiene un gran corazón. La mayoría de las personas que lo conocen, él... No sé cómo decirlo, pero él tiene que aprender a ser malo, porque la verdad que él piensa como bueno, él piensa que la gente le va a hacer un bien. Él cuando fuimos inicialmente a presentar declaración allá a la UFERCO, él habló ampliamente de cómo manejaba los fondos y todo. Y al final, y a pesar de que yo le decía, no declares, porque es un derecho constitucional no declarar, el imputado no tiene por qué declarar, simplemente él se apega a su derecho a guardar silencio. Eso está en la Constitución de la República. Entonces él me decía, no, que yo voy a contar, me dice, porque ellos van a entender, me dice, porque cómo trabajan las cosas. Entonces nunca entendió que la gente lo que va a utilizar más bien es en su contra de una declaración. Cuando él quiso explicar, más bien esos elementos, pues ellos los utilizaron para ampliar más la investigación, y al final pues ellos terminaron siempre metiendo el antejuicio, que en ese tiempo era alcalde, y la acción de privación de dominio, y ahora pues siguen con este proceso ordinario. Sí. Bueno, entendemos que asuntos administrativos se han vuelto ya políticos y pues están en un juicio prácticamente ya. Así es, estamos en un juicio. La verdad, como le digo, también sabe otro elemento nuevo que se me preguntaba, ¿cómo puedo definir que este es un caso que tiene motivación política? Es por los tiempos. Hay gente que dice que decía al señor Narriafura, le dictan un auto de formal procesamiento, lo dejan inhabilitado para participar. Hay unos preceptos legales. Hoy estuve hablando con el abogado Mario Aguilar González, un experto en leyes electorales, y me estuve explicando de que gracias a Dios existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece de que solo con sentencia firme podría ser limitado él. Entonces, ese estado de vinculación al proceso de auto de formal procesamiento no le causaría a él un impedimento. Sin embargo, en la ley electoral está como un impedimento para poder participar como candidato. Eso es, al final yo creo que lo va a dirimir el mismo Consejo Nacional Electoral. No sabemos qué va a pasar. Tenemos lógicamente el Convenio Internacional de Pactos de Derechos Civiles y Políticos que está sobre nuestro ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, como le digo, yo siento que los tiempos que ellos presentaron ese caso no les dio el tiempo de presentar el otro caso que le hablaba de las tuberías, porque yo presenté esas 2 pericias y creo que eso los frenó a ellos, porque yo sentía que ellos se venían con ese caso. Por eso presenté estratégicamente, hice las 2 pericias y les mostré la otra cara de los que ellos no querían ver. Entonces sí me parece a mí que los tiempos están muy apretados para que nosotros podamos tener algún margen de movilidad, y ellos lo tienen medido para que pueda pasar una causal de inhabilitación, o por lo menos de cuestionamiento alto contra el candidato Narriafura. Sí, esa es la intención. Y esa es la intención, y eso, como ¿Pueden inhabilitarlo entonces? Es que, como le digo, en el ordenamiento nacional sí está como una causa de que le impediría a él inscribirse como candidato, pero sin embargo, como le digo, el abogado Mario Aguilar me explicó hoy que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no lo establece así. Y dice que tendría que ser con una sentencia firme condenatoria para poderlo limitar en su participación. Sí, pero aún con sentencia firme tenemos políticos en el Congreso Nacional. Es la verdad, y con han llegado hasta la vicepresidencia. Inhabilitados, con sentencia firme. La verdad que las leyes en Honduras no se respetan, las leyes son bonitas, todo el mundo me lo dice. Ayer estamos en un congreso en Comayagua, Derecho Penal, y me dicen, es que nada sirve todo lo que expliqué, me dice, porque ellos hacen lo que quieren. O sea, es entre abogados, imagínate, abogados que están estudiando allá en la universidad, y ellos ya tienen el concepto que las leyes no sirven para nada, que si ellos no tienen un contacto, que si ellos no son del partido que está mandando a los jueces, ellos no tienen ninguna oportunidad. Ellos mismos me lo dicen. A mí realmente me causa dolor, porque uno lo que les enseña a ellos es que está en los códigos y en los libros, y ellos al final dicen, no, abogado, todo lo que usted explica es mentira, me dice, ahí todo es ahí con contactos, si usted es amigo, me dice, si usted es político, usted es amigo del diputado, del cacique, me dice, político. Entonces la verdad que es lastimoso que estemos formando profesionales que ya vengan con esa mentalidad. El magistrado también, ¿verdad? Sí, amigo del magistrado, amigo del juez. Así todo el mundo me dice, me dicen a mí, busquemos al abogado que sea amigo del juez, no busquemos al abogado que más sabe. Sí, así. Pero qué lamentable, abogado, porque estamos hablando de una persona conocida políticamente, con
muchos recursos. Imagínense a las personas que no tienen recursos, sí, que no tienen contactos. Sí, tampoco. la verdad, como le digo, gracias a Dios, como le digo, es como la medicina privada. Usted ve la diferencia de lo que es medicina privada y medicina pública. Si usted tiene recursos, usted puede pagar un buen médico, puede pagar un buen equipo para que le salven la vida, lo curen. En cambio, si usted no tiene, sus posibilidades de sobrevivir y de curarse van a ser mínimas. Lo mismo es en la defensa privada. Si usted tiene recursos para poder pagar un perito, para poder pagar abogados, sus posibilidades de defenderse son mayores. Pero imagínese un caso de esto, una persona que no tenga dinero, ¿de dónde va a pagar un perito? La defensa pública no tiene perito. La defensa pública le va a poner un abogado y el abogado al final va a decir, pero yo no tengo herramientas, yo no tengo pruebas. O sea, yo mejor le va a recomendar a su cliente, mire, mejor declárese culpable para que mejor le pongan una cantidad de años y en 3 años salga, porque no tienen medios. Entonces es la realidad que nosotros todos vivimos. Bueno, y la opinión pública, abogado, ¿cómo la ha visto? ¿Cree que a la fiscalía en este caso le ha perjudicado eso de que todo el mundo repite persecución política? Sí, fíjese que esta vez sí lo veo favorable. La vez anterior, con el antejuicio, afectó mucho la imagen porque Tito Asfura, él antes del antejuicio tenía una imagen muy buena, muy favorable por todo lo que había hecho en la capital. Todo el mundo sabía que era un hombre que trabajaba en la noche, que no le gustaba la publicidad, que él inauguraba las obras. De repente, ya está el puente, crucen, ya está pintado. Y la gente empezaba a cruzar, utilizaba todas las reparaciones y los proyectos que él hizo. Y él nunca puso una placa, nunca andaba tomándose fotos, nunca andaba publicándole en redes sociales ni nada. O sea, siempre es un hombre así, ¿verdad? Que siempre anda igual con su burro, con su jeans, con su camisa azul, con el mismo reloj de siempre. Y al final, como le digo, la gente tenía ese concepto. Cuando hacen el antejuicio y presentan esa misma pericia, esos mismos datos que presentaron en la cadena nacional, bajó su aceptación favorable de las personas. Muchas personas sí les afectó ese caso y sirvió para que él no pudiera ser presidente. Pero esta vez no, esta vez más bien nosotros hemos visto que la gente se ha volcado a favor de señor Nasri Asfura, porque han visto realmente que sí es una persecución, porque si ya fue juzgado anteriormente en 2 instancias y aún el Tribunal Superior de Cuentas emite una auditoría, sí realmente la gente ahora piensa más, está más informada, ve redes sociales, tiene un teléfono, tiene internet. O sea, no es la misma gente de antes, de hace 20 años, de hace 30 años que le engañaban. Pero ahora no, la gente tiene sus propios criterios, la gente sabe, y fíjese que realmente el apoyo a Nasri Asfura me lo dicen a mí, mucha gente en restaurantes, en lugares donde yo he ido, me han dicho, estamos con Tito, lo estamos apoyando, abogado, pues sígalo defendiendo porque nosotros esperamos que él sea presidente de este país. ¿Y la cercanía con los procesos electorales? Exactamente, esa cercanía es lo que, como le digo, me da ese punto de que por qué tenían medido ellos y no pudieron sacar el otro caso y tuvieron que sacar el dichoso refrito. El refrito. El dichoso refrito. Abogado, usted dice que creía, bueno, lo de las tuberías, pero sí, también pasa pendiente de todo lo que hace UFER con su cliente. Sí, porque ellos hay que estar atentos. Ellos, como le digo, no son leales. Ellos utilizan algunas herramientas, como le digo, si usted como abogado se duerme, como dicen, ellos agarran un testigo, le toman declaración de prueba anticipada, usted no se da cuenta de los casos. Fíjese que hay clientes que ellos continuamente están sacando constancias en el Ministerio Público, porque en la constancia es como cuando usted se hace un hemograma, ahí le sale todo. Entonces usted dice, voy a presentar una constancia que me diga si tengo alguna investigación. Me dice, pucha, salí bien, me dice, mire que no tengo ninguna, no me están investigando. Después adelante, mire que me salió un abogado, me dice. Entonces es como cuando usted se hace un hemograma, ¿verdad? Que le sale alta el azúcar, le sale alto el colesterol. Entonces pasan cada 3 meses, cada 4 meses pidiendo constancias en el Ministerio Público para poder ir midiendo. Y fíjese que algunos le salen, después le salen 2, después le van creciendo. Entonces al final uno tiene que estar como observándolos a ellos, porque ellos pueden aperturar un expediente y usted no se da cuenta. Entonces como abogados a veces utilizamos eso, estar pidiendo constancia, estar viendo que si piden información en un lado, y somos como los médicos, ¿dónde le duele? ¿Le duele aquí la rodilla? Ah, no, es tal cosa. Pidieron información de esto, estos vienen por este lado. Entonces los abogados tenemos que tener esa estrategia para poder defender a estos clientes y estar despiertos y atentos a todas las acciones que vengan contra ellos. ¿O están pendientes de qué nuevo juicio me agregaron por acá? Exactamente, o sea, de que... Estrés. Pues yo le digo que a veces le digo yo, pucha, que tengo que estar pendiente hasta que desayuna Luis Santos, le digo, porque si se le cayó mal el desayuno, entonces puede repercutir en mi cosa. Entonces, la verdad que
que para nosotros los abogados es bien estresante esta carrera, porque realmente son muchos frentes a lo que tenemos que cubrir y el aparato del Ministerio Público es grande. O sea, para una persona, para un abogado, enfrentar un aparato como el Ministerio Público, no crean que es fácil, es un desafío importante. Y ese cliente que usted está defendiendo también. Sí, realmente, porque mire, esa cadena nacional me demostró a mí el peso que tiene él en cuanto a ataque, porque nunca en la vida, como se lo digo, nunca en la vida había visto que un fiscal pidiera una cadena nacional para presentar pruebas de un proceso que apenas inicia, que ni siquiera porque la pericia la están haciendo. Entonces él presentó la pericia antigua, la pericia vieja, una pericia preliminar, porque sabe que dijo el fiscal en la audiencia de juramentación, como es una pericia preliminar, yo vengo a complementar esa pericia y convertirla en definitiva. O sea que lo que presentó es algo preliminar. Y entonces usted percibe de que el grado de afectación que quieren hacer contra Nasri Fura es grande, es desproporcionado, es monumental. O sea, lo que se viene encima no es broma, pues, no es broma lo que estamos enfrentando. No es un caso común y corriente. Hay una presión mediática, hay una presión sobre los operadores. Y yo le digo sinceramente, el juez que está al frente de esa causa no tiene la capacidad para soportar la presión, ese ataque directo de todo el sistema contra una persona. Por lo cual, como le digo, esperaríamos seguir el proceso. Gracias a Dios tenemos libres a nuestros clientes, que eso nos da un grado de tranquilidad, y seguir adelante. Ya casi para finalizar, abogado, estos juzgados es donde el coordinador está con privado de libertad. Fíjese, mismo. El mismo juzgado. Fíjese que como ellos unieron, hay varios jueces y hay como 5 jueces. Y fíjese que paradójicamente el señor Marco Vallecillo era el juez más preparado que tenía, porque Marco Vallecillo antes fue juez de lo penal, del área ordinaria normal, que miraba robos, homicidios y todo. Era un juez que tuvo una preparación previa como juez de lo penal. Después lo mandaron como juez especializado a todo lo que era el área de criminalidad organizada, corrupción. Y como le digo, han quedado jueces que los desconozco, no sé de dónde han aparecido, jueces que eran escribientes, los han nombrado, algunos secretarios los han nombrado. Y como le digo, esos juzgados, el que entra ahí, que dé gracias a Dios que le dieron medidas, porque la mayoría de la gente sale esposada y va para la cárcel. Sí. ¿Están preparados? Va a ser un juicio más mediático de los últimos tiempos. Y me gustaría, fíjese, que pudieran entrar los medios, que pudieran ver las pericias del Ministerio Público, pudieran ver la pericia de nosotros. Cómo quisiera yo que los medios de comunicación pudieran tener acceso. Que a veces el Poder Judicial transmite vía streaming. Ellos tienen un canal de streaming que transmiten algunos juicios importantes. Recuerdo que el de la señora Roselena Bonilla, otros juicios, no me recuerdo. Ellos los transmiten. Me gustaría que fueran públicos, lo que es relaciones públicas de la Corte Suprema de Justicia tuviera bien transmitir vía streaming, para que la gente se dé cuenta en tiempo real quién tiene la razón. Así de sencillo. Sí. Bueno, y los abogados defensores siempre tienen mucha apertura para hablar con medios. Sí. Los fiscales son los que no dan declaraciones. Solo Luis Santos le gusta dar declaraciones, pero los demás no dan declaraciones. Vamos a tener entonces bastante información. Sí, bastante información de ambas partes. Así es. Bueno, juicio más mediático de los últimos años lo veo yo a 5 meses de las elecciones primarias. Así es. Y estamos hablando de un precandidato presidencial. Un precandidato que, conforme a las encuestas y los sondeos de opinión, es el que tiene el mayor favor dentro del Partido Nacional, ¿verdad? Entonces, el grado de importancia es grande. Por lo cual, este caso no es un caso cualquiera, y un caso, como reiteramos, ya fue ventilado en una cadena nacional. Algo que uno lo mira en Caracas, o en Managua, o en Pyongyang, en Corea del Norte, pero la verdad es que, mire, son momentos difíciles. Yo aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que son momentos difíciles lo que estamos viviendo, de esa instrumentalización del proceso penal contra una persona. Y recuerden que siempre uno dice, pero es que a mí no me va a pasar nada. La verdad, como le digo, la verdad es que ese tipo de cosas afectan todo un país, afecta el funcionamiento, la credibilidad que puede tener el país frente a terceros, frente al mundo, frente a inversionistas. O sea, ellos están observando. Hay empresas que miden los riesgos, hay empresas que miden cuáles son los mejores países para invertir, cuáles son los mejores países para vivir, para que vengan personas jubiladas. Honduras, no vayas. Entonces el mensaje que están diciendo es: no vayas a Honduras, porque en Honduras te van a armar un caso de la nada, y al final, como le digo, afectan pues la credibilidad del país. Sí, y nosotros lamentamos la politización de este caso, abogado, porque, bueno, si hay un culpable, pues que pague, ¿verdad? Así es. Pero también
a 5 meses de las elecciones. Es que eso es lo que da, ¿verdad? La suspicacia. Es el asunto, ¿verdad? Sí, Lo vamos a ver mucho en los medios en estos días. Pues yo creo que sí. Fíjese que yo agradezco estos espacios y yo siempre le digo a Tito Asfura, él no es mucho para los espacios. Ahorita un poquito se ha liberado. Él ven así. Así como estaba en la alcaldía, que él no publicitaba las obras, él no daba entrevistas, él habla con su trabajo, él es su filosofía, ya no nadie lo va a poder cambiar. Y yo trato de que él cambie, pero me dice todo el mundo, aceptarlo como es, porque no lo vas a poder cambiar. Entonces yo le digo, papi, dame permiso de ir a hablar, porque son espacios que la gente tiene que saber, la gente tiene que entender qué es lo que vos hacías, por qué lo hacías, que todo está soportado en ley, que todo está soportado en procesos, que todo está liquidado, que todo está auditado. Entonces él a veces dice, vaya pues papito, pero no vayas a pelear, me dice. Siempre me dice, no pelees, me dice, no les hagas caso. Él es bien pacífico, a él no le gusta pelear, la verdad. Bueno, y nos prometió venir a Conectados, pero ahora va a ser más difícil Sí. que venga el precandidato con todo este asunto sí. judicial. La verdad que sí, es que él tiene su forma de ser, Sí. la verdad. Gracias por su visita, abogado. Gracias por la invitación, agradezco mucho el espacio. Sí. Bueno, y hemos estado conversando con el abogado defensor del exalcalde de la capital, Nasri Tito Asfura, el abogado Dagoberto Aspra. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en YouTube Podcast, Google Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América HN.